política se refiere al conjunto de valores, creencias, actitudes y orientaciones que las personas podemos tener hacia el sistema político y sus instituciones. Asimismo, incluye cómo percibimos nuestro papel como ciudadanos dentro de ese sistema. Según Almond y Berma, la cultura política es el conjunto de orientaciones políticas internalizadas por los individuos. Es producto de su socialización. Es decir, se va formando a lo largo de nuestra vida a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, entre otros. Esta nos muestra cómo la ciudadanía comprende y evalúa la política. Asimismo, influye en cómo votamos, si participamos o no en la vida política. También afecta la confianza que podemos tener en los gobernantes, los partidos y la democracia. Asimismo, explica por qué sistemas políticos que parecen similares pueden funcionar de manera distinta en diferentes países. Cuando una sociedad tiene una cultura política democrática, suele apoyar valores tales como el pluralismo, la tolerancia, la participación, la estabilidad institucional. En cambio, una cultura política autoritaria favorece la concentración del poder, rechaza la oposición y limita la participación ciudadana. La cultura política es esencial para poder entender cómo se comporta la ciudadanía y cómo funciona realmente un sistema político, más allá de lo que dicen las leyes. Bueno, ahora les voy a hablar del sistema político peruano, que en sí es una democracia representativa, unitaria y basada en la separación de poderes. En este caso tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. A su vez, también el poder se divide en tres tipos de niveles de gobierno, tanto regional, nacional y local. En este caso, imaginemos pues que la política peruana es un sistema que proyecta su cultura como un espejo. Y lo que podemos ver ahí, observar, es confianza, desconfianza, cinismo o esperanza. En pocas palabras, esta no aparece por casualidad ni por arte de magia. La fabrican las instituciones, nuestros valores y sobre todo nuestras crisis que atravesamos. Como actores del sistema político, tenemos a las instituciones políticas que son el esqueleto del sistema. Es decir, esas instituciones son como la maquinaria del sistema político peruano y cuando pues esta maquinaria falla, la cultura política se contamina. Tenemos dentro de estas instituciones al Congreso de la República, que durante el año 2024 registró más de 90% de desaprobación. Y en la transición del 2023 y 2024, el poder legislativo acumuló más de 70 investigaciones por recorte de sueldos, contrataciones irregulares o abuso de funciones, según el Ministerio Público y según la Contraloría General de la República. ¿Cómo nos impacta esto culturalmente? Cuando el órgano más visible del sistema acumula escándalos, pues nosotros como ciudadanos lo que hacemos es desconfiar. Se instala un valor tóxico, por ejemplo, se nace pues las frases comunes que se repiten, el ciudadano de pie, pues la política solamente está para servir a los que tienen intereses privados y pues eso erosiona la voluntad de participar en los escenarios políticos. Entonces, si el Congreso, por ejemplo, fuese hoy en día una marca, estaría en bancarrotas, en reputación. No tenemos una cultura democrática sólida. También tenemos al Poder Ejecutivo, que tan solo durante el año 2016 y 2023 tuvimos 6 presidentes. El gabinete ministerial en promedio duró menos de 5 meses, lo que quiere decir que Perú es uno de los países de la región con mayor rotación de ministros, más de 200 cambios, 240 cambios ministeriales en menos de 8 años. Entonces, el ciudadano de pie interioriza la idea de que el Ejecutivo es frágil
impredecible y temporal. Y aparece comportamientos políticos basados en miedo a largo plazo, decisiones tomadas por las emociones y además una visión del Estado como un espacio siempre que está al borde del colapso, que en cualquier momento eh, va a colapsar, van a rotar a cierto ministerio, a cierto representante de cierto ministerio. Tenemos también al sistema de justicia, que durante el año 2023 el Poder Judicial tuvo 34% de aprobación según Ipsos y más del 70% de peruanos cree que la justicia favorece a los que tienen dineros o conexiones. El tiempo promedio para resolver un proceso judicial puede superar inclusive 5 años. Por ejemplo, también para los delitos comunes, en lo cual eso no debería de suceder. Se instala pues un valor corrosivo en la cual el ciudadano de pie manifiesta que la justicia no es igual para todos y esto destruye la confianza en la democracia, porque sin justicia no vamos a poder tener una ciudadanía que confíe en el sistema político, no tenemos una ciudadanía plena. También a su vez tenemos a los organismos autónomos como la RENIEC, que ha estado involucrada últimamente en escándalos debido a filtración de datos de los peruanos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el INEI. Hasta el momento el INEI es la única institución que conserva su reputación técnica y estabilidad. Tenemos también los otros valores políticos. En este caso, los valores políticos, como lo mencionaba, no nace de la noche a la mañana. Esto se forma a partir de las experiencias sociales que cada ciudadano va viviendo. Por ejemplo, el 87% de los peruanos cree que la corrupción está muy posicionada en el Perú y el 72% dice que los políticos no representan a nadie, según el Latinobarómetro del 2023. Entonces, nosotros, con todos estos sucesos, generan en los ciudadanos valores culturales como la desconfianza estructural, la apatía electoral, el distanciamiento emocional del Estado, la normalización de que sí, porque él roba, todos también tenemos que robar. Y si esos valores pues retroalimentan las instituciones débiles, seguimos viviendo en un círculo vicioso. Y bueno, doy pase también a mi otro compañero para que pueda exponerle acerca de los otros actores políticos. Gracias. Pasando a otros actores que forman parte del sistema político peruano, primero tenemos a los ciudadanos y sociedad civil, que son quienes conforman todo el núcleo de los votantes. Segundo, partidos políticos, que en realidad como tal no son partidos, ya que en nuestro sistema no existen este tipo, pero son en realidad vehículos electorales o coaliciones de independientes que mayormente han estado dominando la escena política peruana, en vez de los partidos como tal. Tercero, funcionarios públicos o locadores de servicio, quienes son en realidad trabajadores dentro de las instituciones públicas. Cuarto, medios de comunicación o la prensa como tal, que es considerado de facto como el cuarto poder sin serlo nominalmente, esto por toda la influencia que ejerce por sobre los ciudadanos. Quinto, grupos de interés. Entre estos grupos de interés se pueden encontrar inversores, sindicatos o lobbies financieros que también han ejercido bastante influencia y la ejercen actualmente. Y finalmente tenemos como sexto punto a los grupos religiosos. En esto se encuentra a la Iglesia Católica, la cual profesan el 70% de los peruanos y también otros movimientos evangélicos. Segundo, pasando a los factores que influyen a la cultura política, tenemos primero a la ausencia de partidos políticos reales. En el Perú no se puede considerar que hayan partidos políticos como tal. La mayoría de esos vehículos
electorales no cuentan con una estructura sólida, una militancia activa, candidatos con recorrido o una ideología clara. Segundo, otro factor que influye bastante es la baja confianza que hay por parte de los ciudadanos en las instituciones públicas. Esto genera poca participación y una visión negativa de lo público, y que es mayormente a su vez por todos los escándalos de corrupción y la falta de respuesta ante las necesidades de la población. Tercero, la institucionalidad débil. Esto se demuestra con la constante inestabilidad política que se ha vivido durante los últimos años en la política peruana, y los distintos casos de corrupción que ya había mencionado anteriormente. Cuarto, los personalismos. Hay una tendencia marcada de votar a líderes carismáticos por encima de todo. De esta forma, los outsiders se vuelven lo que es común y acaba afectando también a los mismos partidos políticos. Otro factor importante a tomar en cuenta es el factor histórico. Antes de ser república, el Perú fue parte de una entidad monárquica de carácter universal como el Imperio Español, y antes del Imperio Inca y las demás culturas prehispánicas que también eran en realidad pues, entidades monárquicas. Ya en la etapa republicana hay como un sentimiento arraigado de que mayormente dentro de los gobiernos de carácter autoritario, como Ramón Castilla, Augusto B. Leguía, Odría o Velasco Fujimori, donde se han dado los mayores cambios importantes que influyeron a largo plazo. También otro factor importante a tomar en cuenta es la desigualdad económica y social, que es producto de la ineficacia del Estado para crear políticas que se orienten hacia un verdadero desarrollo económico. Con respecto a la cultura política autoritaria peruana, esta se caracteriza por la aceptación social de formas de gobierno autoritarias y de un liderazgo que es presidencial, fuerte y personalista. Esta también se sustenta en la desvalorización del Congreso, partidos y demás instituciones intermedias que son percibidas como corruptas o ineficientes, y también se sustenta en la preferencia por formas de participación directa mediante movimientos ciudadanos antes que a través de estructuras políticas tradicionales. Con respecto a los factores del sistema político que contribuyen a una cultura política autoritaria, en primer lugar está el déficit democrático histórico y las raíces culturales de sumisión, ya que la repetición de experiencias autoritarias en la historia peruana ha normalizado la obediencia y la dependencia hacia el poder. Además, esto ha generado una expectativa social de que debe venir un caudillo a imponer el orden, y esta predisposición cultural también ha reforzado la aceptación de liderazgos fuertes y prácticas autoritarias. Un segundo factor vendría a ser el hiperpresidencialismo, ya que la concentración excesiva de poder en la figura del presidente crea una relación vertical entre la ciudadanía y la autoridad, ya que la población tiende a ver al presidente como un árbitro supremo o como un patrón universal, y esto favorece que el líder sea legitimado aun cuando puede estar ejerciendo prácticas autoritarias o puede estar evadiendo controles institucionales. Y un tercer factor vendría a ser el debilitamiento y la deslegitimación de instituciones de contrapeso. Por ejemplo, está el descrédito del Congreso, los partidos, tribunales y otras instituciones, y esto genera un vacío de confianza. Y este vacío facilita que la ciudadanía respalde a los líderes que pasan por encima de estas entidades con la justificación de que ellos de verdad resuelven los problemas. Y al erosionarse el rol de los contrapesos, también se vuelve mucho más aceptable que el poder se concentre en manos de una sola autoridad. En el caso peruano, distintos estudios coinciden en que nuestra cultura política presenta elementos que favorecen el personalismo, la desconfianza y una preferencia por el orden, incluso cuando eso implique aceptar medidas autoritarias. Como primer rasgo tenemos la desconfianza en las instituciones. En el Perú existe una desconfianza muy profunda hacia casi todas las instituciones del sistema político, bueno, como lo son pues el Congreso, los partidos, el sistema de justicia, incluso la presidencia. Esta desconfianza tiene causas históricas como los golpes de Estado, los escándalos de corrupción y, bueno, la inestabilidad de las últimas décadas. Pero también tiene causas actuales como lo que son que las instituciones no funcionan correctamente, los trámites son lentos, la falta de seguridad y los servicios públicos de mala calidad.
Como resultado, muchas personas sienten que la democracia no resuelve sus problemas y terminan apoyando soluciones rápidas o intrainstitucionales. Entre ellos, pues muchos salen y gritan, ¿no?, que cierren el Congreso, que manden a un líder fuerte, pues esto lo único que hace es que alimenta las actitudes autoritarias. Como segundo rasgo tenemos el personalismo y el caudillismo. En nuestro país no tenemos partidos políticos sólidos, muchos surgen solo para una elección y después desaparecen. Esta debilidad ha llevado a que la política se organice alrededor de personas y no de instituciones. Actualmente el ciudadano vota más por el líder que por la propuesta como tal. Esto explica por qué en la historia reciente aparecen como que los outsiders o los caudillos que concentran las expectativas como lo son por ejemplo Fujimori, Toledo, Humala, PPK e incluso las figuras radicales como Antauro. Cuando la política depende de personas y no de organizaciones, se vuelve más inestable y más propensa a las prácticas autoritarias. Como tercer rasgo tenemos la preferencia por el orden y la autoridad. Un elemento clave para entender la cultura política peruana es que una parte importante de la población prefiere el orden y la estabilidad por encima de la participación o el pluralismo. Esto tiene sus raíces en la experiencia de los conflictos armados internos, el terrorismo, la inseguridad y la ineficiencia del Estado. Por eso las medidas de mano dura, la militarización de la seguridad o las restricciones suelen obtener apoyo ciudadano. En algunas encuestas últimamente, más del 40% de los peruanos considera que un gobierno autoritario puede ser aceptable si trae orden. Esto muestra que la cultura política y autoritaria no es solo como que un recuerdo del pasado, sino un rasgo vigente. Para terminar, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Son esos rasgos característicos solo del Perú? Y como vamos a ver, estos se repiten en varios países de América Latina. En primer lugar, la desconfianza generalizada en las instituciones no es única en el Perú, ya que se ve algo muy similar en Ecuador, donde en los últimos años la inestabilidad política, como las instituciones presidenciales, los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el uso de la muerte cruzada en 2023, que es un mecanismo constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional. Bueno, todo esto ha generado una percepción de que las instituciones no funcionan para la ciudadanía, sino para los políticos que están en el poder. Por lo que ha aumentado muchísimo la desconfianza, igual que en nuestro país. Ahora, en Guatemala, la corrupción y la llamada cooptación de las instituciones por intereses particulares ha provocado niveles muy bajos de confianza, específicamente en el Congreso y en los partidos políticos. En general, las personas sienten que el sistema está capturado y que no los representa. Esto, de nuevo, es una situación muy parecida a la peruana. En segundo lugar, el personalismo y caudillismo también aparece en varios países, como en Bolivia, en el que especialmente durante el gobierno de Evo Morales se construyó un liderazgo muy carismático que terminó siendo más importante que los propios partidos políticos o incluso que las instituciones del Estado. En este caso, la estabilidad dependía más de la figura del líder que del sistema político en sí, lo que es muy similar al personalismo que vemos en el Perú. El Salvador, el caso de Bukele es uno de los más evidentes hoy en día, porque su estilo de liderazgo personalista, junto con la percepción de efectividad de sus políticas, ha permitido que concentre un nivel de poder muy alto. Y otra vez, vemos cómo las figuras individuales reemplazan lo institucional. Finalmente, la preferencia por un liderazgo fuerte también se repite en otros países, específicamente cuando hay problemas de inseguridad. Como vemos en El Salvador, otra vez, el respaldo masivo a las políticas de seguridad de Bukele, incluso cuando son autoritarias, reflejan que gran parte de la población prefiere el orden sobre los controles democráticos. Este es un patrón que también vemos en Perú por parte de las personas, aunque en menor medida, porque solo es en momentos de crisis, que cabe resaltar, se parece al actual.
Por último, en Honduras, los discursos políticos suelen apelar a la mano dura frente a la criminalidad y la corrupción. Además, existe una tendencia a ver a los militares como la institución capaz de imponer disciplina y control, lo que refuerza esta preferencia por la autoridad fuerte. Muchas gracias.